Buen día a todas y a todos. Mi nombre es José Manuel Rodríguez Mojica. Yo les voy a hablar sobre la teoría del delito, ya que es muy importante en nuestro sistema de justicia penal. ¿Qué es la teoría del delito? La teoría del delito es el estudio sistemático y estructurado de los elementos que son comunes a los delitos, así como de sus aspectos negativos. La teoría del delito es una doctrina en constante evolución que busca de dotar de seguridad jurídica a las personas en un estado democrático y de derecho. En torno a las escuelas o sistemas de la teoría del delito, la visión generalizada es que se reconocen cuatro: la clásica o causalista, la neoclásica, la finalista y la funcionalista. Bueno, de ahí partimos al delito. El delito, desde su concepto legal, se define como la acción u omisión que las leyes penales sancionan. Es común encontrar la definición anterior en nuestros códigos penales, sin embargo, es un exceso simplista. Si buscamos una definición más completa, puede ser la siguiente: es la manifestación de la voluntad contraria a una expectativa social, bajo una conducta en forma de acción, omisión simple o pura o comisión por omisión, que además resulta típicamente objetiva, normativa y subjetiva, no justificable por circunstancias de hecho reconocidas por el derecho, que lesionan bienes jurídicos irreprochables en la persona interventora en el evento criminal. La acción se trata de una conducta que se materializa bajo esta forma, cuando el agente despliega su voluntad con respecto a una discreción típica, que prohíbe hacer algo. Una conducta de acción es hacer algo que previamente se estableció como prohibido, por ejemplo, matar, violar, lesionar, etc., construidos bajo tipos penales que describen conductas de acción. En la dogmática se señalan tres: el movimiento corporal, el movimiento voluntario y humano que modifica el mundo exterior de las cosas. Omisión simple o pura es la manifestación de la voluntad de la gente con la que voluntariamente incumplen un deber de actuar con un fin delictivo. Dicho deber de actuar, desde luego, debe encontrarse establecido en un tipo penal que impere hacer algo, por lo que la omisión es no hacer algo de lo que se encuentra obligado a hacer. La omisión es entonces no hacer, no actuar o abstenerse de realizar lo ordenado. Comisión por omisión es una forma de conducta especial que nace de los tipos de acción con un dispensable resultado material, los cuales, en virtud de parámetros de imputación especial, se extiende para sancionar ciertas omisiones que en su efecto resultan equivalentes a la forma de acción. Fuerza exterior irresistible. La fuerza física irresistible es aquel impulso externo que incide en la voluntad del sujeto, cuya consecuencia son movimientos a los que no se puede resistirse, lo que convierte al individuo en un mero instrumento guiado por una violencia exógena, incontrolable, que impide el control de sus movimientos corporales. La fuerza exterior, desde luego, es un impulso físico que proviene del exterior y que, si es producida por el hombre, es decir, por un tercero, se le denomina vis absoluta, y cuando dicho impulso es producido por la naturaleza, se le denomina vis maior. Movimientos reflejos es aquel que recae sobre los impulsos psíquicos del sujeto, que resultan inmediatos, impredecibles e incontrolables. Los movimientos reflejos son explicados por la ciencia médica, que señala que son innatos a todos los seres vivos, que ante un estímulo concreto se produce una respuesta concreta. Estado de inconsciencia son aquellos en los que la gente no controla su psique, la cual es impulsada por un agente externo o interno. La doctrina ha reconocido como tales al hipnotismo y sonambulismo. Tipicidad. La tipicidad es el segundo elemento sistemático del delito. Al analizar el evento criminal y establecer que una conducta se materializó por no adolecer de voluntad,
Ahora debemos estudiar si resultó en una conducta típica. La tipicidad puede ser entendida como la confrontación de la manifestación de la voluntad del sujeto activo con la descripción de uno o varios tipos penales, o de la hipótesis que ellos se contengan. Es la adecuación exacta de la hipótesis legal establecida en un tipo penal. Luego entonces, una conducta típica se presume que es antijurídica al ser contraria a la norma. Elementos de la tipicidad. Los elementos que componen la tipicidad son tres: elementos objetivos, elementos normativos, elementos subjetivos. Elementos objetivos de tipo son aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos y acreditados por medios de convicción. Elementos normativos del tipo son los conceptos incluidos en las descripciones legales de un determinado tipo penal que requiere una valoración ya sea cultural, científica o jurídica. Elementos subjetivos son las intenciones bajo las que el agente del hecho delictivo actúa, que pueden ser genéricos o específicos. Los genéricos se encuentran presentes en todo evento delictivo. Son reconocidos por la doctrina como dolo y culpa. Los específicos son las intenciones que se encuentran descritas en el propio tipo penal. No todos los tipos penales cuentan con ellos. Atipicidad objetiva. La tipicidad objetiva se presenta cuando al analizar la conducta materializada por el agente para establecer o acreditar conforme a los medios de convicción que constan en la investigación, no es posible tener por acreditado uno o varios elementos objetivos o normativos que exija el tipo penal. Luego entonces la tipicidad objetiva es la ausencia probatoria de cualquiera de los elementos normativos o objetivos de tipo. Error de tipo es lo que era conocido por error de hecho. Sin embargo, en la actualidad es concebido como una falsa apreciación de la realidad, bajo la que actúa el sujeto activo. El error de tipo se divide en vencible e invencible. Caso fortuito. Es un mero proceso causal sin intención delictiva alguna, que ningún sujeto, bajo parámetros normales, hubiera podido predecir y con ello prevenir para que en consecuencia actuara de forma contingente para evitar el resultado nocivo. Sucedería 1 en 1.000.000 y la base para no configurar delito es que no debe ser sancionado aquello que no puede ser previsto como posible. Consentimiento expreso o tácito. Es aquel que el titular verbaliza para dar su conformidad con el daño del bien jurídico tutelado, del que es titular, no manifiesta oposición al daño advertido al momento en el que se causa, por lo que se entiende en consecuencia que se encuentra conforme con su menoscabo. Antijuricidad. Desde una óptica general es todo aquello que resulta contrario al orden jurídico. La antijuricidad se compone de un elemento formal y de otro material. Existe antijuricidad formal al momento de que una conducta se opone a la norma, y existe antijuricidad material cuando esa conducta se opone a la norma, lesiona o pone en peligro una expectativa de derecho y su protección. Legítima defensa. Es una figura que nace en un escenario que pone en peligro a un bien jurídico tutelado por la amenaza de un agente externo a la titularidad del mismo. El titular defiende dicho bien de ese preciso peligro, por lo que se actualiza en una legítima defensa. No existe provocación dolosa, se actúa en repulsa de una agresión real o inminente, sin derechos sobre bienes jurídicos propios o ajenos, y bajo la necesidad racional de la defensa empleada, lesionando con ello un determinado bien jurídico. Estado de necesidad justificante. Se actualiza cuando se actúa por la necesidad de salvaguardar un bien jurídicamente tutelado, propio o ajeno, de un peligro real o inminente, no ocasionando por el agente con el que se lesiona un bien jurídico de menor valor, siempre que no haya sido posible evitar por otros medios dicho peligro y que el agente no tenga el deber jurídico de afrontarlo. Cumplimiento de un deber. El cumplimiento de un deber puede causar daño a un bien jurídicamente tutelado, cuando
legítimamente se obre en el cumplimiento de una obligación legal, siempre que exista la necesidad racional de los medios emprendidos. Ejercicio de un derecho se da cuando al obrar legítimamente en la práctica de una libertad legal se causa daño a un bien jurídicamente tutelado, siempre que los medios sean racionales. Esta juridicidad es simétrica al cumplimiento de un deber, con la diferencia que se actúa bajo la protección de un derecho de libre actuación y no de una obligación jurídica de actuar. Consentimiento presunto. Se actualiza cuando el hecho se realiza en circunstancias que permitan suponer fundadamente que de haberse consultado al titular del bien jurídico protegido o quien está legitimado para consentir su lesión, hubiese otorgado su consentimiento, siempre que haya estado disponible. Culpabilidad. Se traduce en la posibilidad de reprochar al sujeto un injusto penal, es decir, una conducta típica antijurídica, ya que debiendo y pudiendo comportarse conforme a las normas legales de forma voluntaria y consciente decide no hacerlo. La culpabilidad desde la perspectiva de la escuela finalista del derecho penal alemán moderno se compone de tres elementos estructurales. Imputabilidad. La imputabilidad se analiza bajo parámetros objetivos y subjetivos. Los objetivos se refieren a la edad penal, ya que un menor de 18 años no se le puede reprochar un delito, puesto que contamos con un sistema de justicia penal para adolescentes. Los subjetivos se refieren a la salud mental, es decir, que el sujeto no presente un trastorno mental, transitorio o permanente, puesto que entonces hablaríamos de un inimputable. Conciencia de la antijuridicidad del hecho. Elemento de la culpabilidad anímico cuyo alcance se enfoca en la psique del sujeto activo. Se estudia bajo una clara representación de la realidad normativa, es decir, que el sujeto conoce la provisión contenida en una ley, así como sus alcances de aplicación, desde el parámetro del hombre medio. Si bien los gobernados no estamos obligados a conocer los tipos penales que se han creado y están vigentes, puesto que esto sería imposible, incluso para los juristas. Exigibilidad de otra conducta en apego a la norma. Elemento que enfoca su estudio en las circunstancias personales de la gente dentro del evento delictivo. Esto si el sujeto actuó bajo su libre autonomía de voluntad, si pudo actuar de forma distinta y de forma libre, optó por ir en contra de la norma. Inculpabilidad. Existen supuestos que destruyen la culpabilidad, es decir, causas negativas que, desde luego, se analizan los elementos constituidos de la propia culpabilidad, anulando la posibilidad personal de reproche bajo efectos individuales. Inimputabilidad. La inimputabilidad se da cuando la gente no cuenta con la capacidad de entender o querer la conducta materializada. Error de prohibición. Es cuando el sujeto activo actúa bajo una falsa apreciación de la realidad, que hace que desconozca la existencia de la ley o los alcances de esta. El error de prohibición puede ser directo o indirecto. El directo se actualiza cuando la persona actúa bajo la falsa apreciación de la existencia de la ley o de sus alcances. El indirecto, cuando el sujeto considera erróneamente que concurre una causa de justificación de su conducta, como la legítima defensa, estado de necesidad, etc. Estado de necesidad disculpante o exculpante. Es cuando la gente sacrifica un bien jurídico tutelado del mismo valor normativo que el que se lesiona, es decir, se actúa por la necesidad de salvaguardar un bien jurídicamente tutelado propio u ajeno en peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el agente. Con ello selecciona el bien jurídico del mismo valor siempre que no haya sido posible evitar el peligro por otros medios y el agente no haya tenido el deber jurídico de afrontarlo. Estados de inexigibilidad de una conducta diversa. Esta causa de inculpabilidad se actualiza cuando, de acuerdo con las circunstancias que ocurren en la realización de un injusto penal, no sea racional y lógicamente exigible que el sujeto activo se comportara de forma diversa a como lo hizo,
en razón de no estar obligado a que cualquier persona en la misma situación que la gente se habría comportado de la misma forma. Bueno, estos son los elementos positivos y negativos de la teoría del delito y es todo lo que abarca. Bueno, esto es una base genérica, ya que para un estudio con más profundidad se necesitaría mucho más tiempo de lo posible. Bueno, es un gusto haberles tratado de explicar esto y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.